Aquí Aaron, grabando de nuevo. Para quien sea que encuentre esto, o para mí, si olvido por qué estamos haciendo esta locura. Antes de empezar, una pregunta. Si tuvieran que elegir, ¿qué preferirían enfrentar? ¿100 enemigos sin mente que solo se abalanzan sobre ti? ¿O uno solo que piensa, que te observa y te caza? Dejen su respuesta si pueden. Tal vez me ayude a entender si estamos haciendo lo correcto, o si simplemente hemos perdido la cabeza por completo. El grito gutural sigue rebotando en mis oídos. Un sonido que no pertenece a un pulmón humano ni a la garganta de un animal. Viene de todas partes a la vez. El haz de mi linterna tiembla, cortando la oscuridad absoluta del túnel del metro. El metal chilla contra el metal a mi izquierda, luego a mi derecha. No son 1 ni 10, son docenas de pies arrastrándose, de uñas rascando las vías, acercándose desde cada pasillo, cada túnel de servicio. Maya está a mi lado, su espalda contra la mía, y puedo sentir cada músculo de su cuerpo tenso como un cable de acero. Esto no fue un encuentro casual. Nos atrajo aquí, nos usó como cebo para su propio juego. Para entender cómo terminamos en esta trampa mortal, esperando que una marea de infectados nos devore en la más completa oscuridad, hay que retroceder unas pocas horas, solo unas pocas horas hasta el atardecer. Todo comenzó en esa azotea, con el cielo tiñéndose de un naranja enfermizo y el viento frío mordiendo la piel expuesta de mi cuello y mis manos. Estábamos allí arriba, expuestos, tratando de darle sentido al caos que se había convertido en nuestra normalidad, buscando un patrón donde parecía no haber ninguno. El aire en la azotea del edificio de oficinas era delgado y olía a polvo y a la podredumbre lejana que siempre flotaba desde las calles. 12 pisos más abajo, el mundo era un infierno de movimientos erráticos, un mar de cuerpos tropezando y de gemidos ahogados que subían como un vapor tóxico. Llevábamos 2 días en ese edificio, racionando una lata de duraznos en conserva y agua de un calentador que habíamos encontrado intacto. La sensación de seguridad era una mentira que nos contábamos cada minuto. Maya fue la primera en sentirlo. Se llevó una mano a la sien, sus nudillos blancos por la presión. Su respiración se detuvo por un segundo. «Está viendo todo», susurró, y su voz fue apenas un soplo que el viento casi se lleva. No necesitaba preguntar a qué se refería. En los últimos meses habíamos aprendido a confiar en esa extraña intuición suya, una sensibilidad que parecía vibrar en la misma frecuencia que el peligro inminente, una especie de alarma humana que se disparaba antes de que mis ojos pudieran confirmar la amenaza. Levanté los binoculares, el metal frío un contraste desagradable contra la piel sudorosa de mi cara. Mis manos no estaban del todo firmes y tuve que apoyar los codos en el borde de hormigón para estabilizar la imagen. Recorrí la plaza de abajo. Al principio todo parecía igual que siempre. Grupos de caminantes moviéndose sin rumbo, atraídos por algún sonido lejano o un movimiento olvidado. Pero entonces lo vi. No era aleatorio. Un grupo de ellos, quizás 20, se movía de forma coordinada, flanqueando un edificio de apartamentos al otro lado de la plaza. Se movían como una unidad, no con la precisión de soldados entrenados, pero con una intención compartida que helaba la sangre. No se tropezaban entre sí. Mantenían una formación suelta cubriendo las entradas, cortando las vías de escape del edificio. Era una táctica de cerco. La cosa más básica pero absolutamente aterradora de presenciar en esas criaturas. Mi pulso empezó a martillear en mi garganta, un tambor sordo que ahogaba el sonido del viento. Algo o alguien los estaba guiando. Empecé a barrer las azoteas cercanas, desesperadamente. Tenía que haber una fuente, tenía que haber una razón. Pasé por antenas parabólicas oxidadas, por unidades de aire acondicionado destrozadas, por la ropa tendida que alguien olvidó hace una eternidad, y entonces lo encontré. En lo alto de un tanque de agua de metal, a 3 edificios de distancia, una silueta se recortaba contra el último resplandor del sol poniente. No se movía como los otros. Estaba quieto, observando. Enfoqué los binoculares, girando la rueda con un dedo tembloroso hasta que la imagen se volvió nítida. Era alto, más que la mayoría de los infectados que habíamos visto. Su cuerpo estaba demacrado, pero un brazo, el derecho, era anormalmente grande, hinchado con una musculatura grotesca y tensa, como un tumor de poder. Colgaba a su lado casi tocando la superficie del tanque de agua. No gemía, no se balanceaba, solo miraba hacia abajo, a la plaza. Era una estatua de pesadilla, y entonces se movió. Lentamente levantó ese brazo monstruoso. El movimiento no fue espasmódico ni torpe, fue deliberado, lleno de una autoridad impensable. Apuntó, no a algo en general, sino a una entrada específica del edificio de apartamentos, una puerta de servicio en un callejón lateral. Mi respiración se quedó atrapada en mis pulmones. El aire parecía demasiado espeso para inhalarlo. Observé paralizado, esperando ver qué pasaba a continuación, qué significaba ese gesto. Abajo, en la plaza, la reacción fue instantánea.
Un pequeño grupo de los infectados más rápidos, los que llamábamos corredores, se separó de la formación principal. Sin dudarlo un instante, se lanzaron en una carrera desgarbada pero veloz directamente hacia la puerta que la criatura del tanque de agua había señalado. Se movieron como perros de ataque liberados de su correa, con una única y aterradora misión. No era una coincidencia, era una orden. Bajé los binoculares, el metal ahora se sentía pesado como el plomo. Miré a Maya. Ella ya me estaba mirando, sus ojos anchos reflejando el cielo anaranjado. No tuvimos que decir nada. La misma conclusión horrible se había formado en nuestras mentes al mismo tiempo. Esa cosa no era solo otro monstruo sin cerebro, era un comandante, un general, y las hordas que nos habían hecho correr y escondernos durante meses no eran solo una plaga sin sentido, eran un ejército. Un escalofrío recorrió mi espalda, una sensación helada que no tenía nada que ver con el viento del atardecer. Era el frío del entendimiento. Todo este tiempo habíamos estado jugando mal. Estábamos evadiendo a los peones sin darnos cuenta de que había un jugador moviendo las piezas en el tablero. Cada refugio perdido, cada emboscada en la que casi caímos, ¿cuántas de ellas no fueron mala suerte, sino una estrategia deliberada? La paranoia se apoderó de mí, espesa y sofocante. «Tenemos que matarlo», dijo Maya, y su voz ya no era un susurro. Era firme, dura como el pedernal. Asentí lentamente, la boca tan seca que sentía la lengua como un trozo de papel de lija. Huir ya no era una opción. ¿A dónde iríamos? Si esa cosa podía organizar una horda a nivel de toda una plaza, probablemente controlaba toda esta sección de la ciudad. Correr solo significaría caer en otra de sus trampas más adelante. Era hora de cambiar las reglas. La decisión se sintió como un peso aplastante y una extraña liberación al mismo tiempo. El miedo seguía ahí, un nudo apretado en mi estómago, pero ahora tenía un propósito. Ya no éramos solo presas, íbamos a ser cazadores. Nuestra teoría era simple, desesperada. Si matábamos al general, el ejército se desmoronaría. La estructura de mando se rompería y la horda volvería a ser lo que era antes. Una masa caótica, predecible en su estupidez. Una amenaza manejable. Empacamos nuestras cosas en un silencio tenso y eficiente. Cada movimiento estaba cargado de la gravedad de nuestra decisión. Comprobé mi pistola, conté las balas que me quedaban. No eran suficientes, nunca lo son. Llené mi botella con el resto del agua del calentador. El peso de la mochila sobre mis hombros se sentía diferente ahora, no solo como una carga de supervivencia, sino como el equipo para una misión de la que probablemente no volveríamos. Pero la idea de un refugio, uno real, nos impulsaba. Sabíamos que no podíamos enfrentarlo en campo abierto. Intentar llegar a esa azotea con toda la horda patrullando abajo era un suicidio. Necesitábamos encontrar su nido, su cuartel general. Y una criatura así, una que piensa, que planea, no se quedaría a la intemperie. Necesitaría un lugar oscuro, defendible, un lugar desde donde pudiera controlar su territorio sin ser visto. Y solo había un lugar así en esta ciudad, la red de túneles del metro. El descenso por la escalera de incendios del edificio fue una tortura lenta. Cada peldaño de metal oxidado parecía gemir bajo nuestro peso, un sonido que en el silencio de la ciudad era tan fuerte como un disparo. Me movía lentamente, probando cada paso antes de poner todo mi peso, mi arma en la mano, barriendo las sombras del callejón de abajo. El sol se había puesto casi por completo y las calles se estaban hundiendo en una oscuridad profunda y peligrosa. Llegar al nivel del suelo fue como sumergirse en agua fría. El aire se volvió más espeso, el olor a descomposición y a basura húmeda se aferró a la parte posterior de mi garganta. Nos movimos pegados a las paredes, de coche en coche, usando los restos de la civilización como cobertura. Cada ventana rota era un ojo que nos observaba. Cada trozo de periódico arrastrado por el viento sonaba como los pies de algo que se arrastraba. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. La entrada del metro era una boca negra y rota en la acera. Los cristales de la marquesina estaban hechos añicos y una barricada improvisada de kioscos de periódicos volcados y bolsas de basura bloqueaba parcialmente la entrada. Un olor a humedad, a moho y a algo más, algo metálico y viejo, emanaba de las escaleras. Nos detuvimos en el borde, mirando hacia la oscuridad. Era como mirar hacia la garganta de una bestia muerta. Intercambié una última mirada con Maya. No había vuelta atrás. Este era su territorio. Estábamos entrando voluntariamente en la guarida del león. Encendimos nuestras linternas. Los haces de luz parecían débiles, insignificantes contra la inmensa oscuridad que nos esperaba abajo. El primer paso hacia las escaleras fue el más difícil. El aire se enfrió instantáneamente y el sonido de la ciudad de arriba se desvaneció, reemplazado por un silencio profundo y resonante. Los túneles eran un laberinto de silencio y goteo de agua. El sonido de nuestras propias pisadas en los charcos y sobre la grava del balasto era ensordecedor.
Cada eco parecía un tercer par de pies siguiéndonos. El haz de mi linterna bailaba sobre carteles publicitarios descoloridos, sobre ropa abandonada y maletas abiertas, pequeños fantasmas de la vida que una vez llenó estos túneles. Ahora se sentía como una tumba, una catacumba moderna. Avanzamos por la vía principal durante lo que parecieron horas, siguiendo las señales hacia el nudo central de la red, donde varias líneas se cruzaban. Nuestra teoría era que establecería su base allí, en el punto de mayor control. Fue entonces cuando encontramos la primera prueba de que íbamos por el buen camino. Una barricada. No era un simple derrumbe. Varios carros de mantenimiento volcados y taquillas de metal arrancadas de la pared bloqueaban el túnel principal. Pero no lo bloqueaban por completo. Dejaba un único pasillo estrecho a un lado, apenas lo suficientemente ancho para que una persona pasara. Estaba diseñado, construido para canalizar a cualquiera que pasara por allí hacia un cuello de botella, un punto de emboscada. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. No era solo una teoría, esa cosa era real y era inteligente. Estaba en su casa y él había puesto las reglas. Continuamos con una cautela que rayaba en la paranoia. Cada paso era medido. Mi dedo rozaba el gatillo de mi arma constantemente. El aire parecía cargado, pesado con una expectación terrible. Y entonces lo oímos, un gemido bajo y constante, mezclado con el sonido suave de una cadena arrastrándose. Venía de un túnel de servicio lateral, oscuro como la boca de un lobo. Apuntamos nuestras linternas hacia la oscuridad. La luz reveló algo que me revolvió el estómago. Encadenado a una tubería de agua en la pared había un caminante. Estaba intacto, pero la cadena era corta, dándole apenas 1 metro de movimiento. Se estiraba y gemía tratando de alcanzarnos, el metal de su collar raspando contra la tubería oxidada. No estaba allí por accidente. Era una alarma, un sistema de alerta temprana. Si nos acercábamos demasiado o hacíamos demasiado ruido, su agitación alertaría a lo que fuera que estuviera más adentro. Maya ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. El haz de su linterna tembló violentamente por un segundo antes de que lo estabilizara. La crueldad de aquello era tan impactante como su inteligencia. Usar a los de su propia especie como herramientas, como perros guardianes. Esta criatura no solo los comandaba, los esclavizaba. Nos alejamos de la alarma viviente, retrocediendo en silencio, nuestros corazones latiendo al unísono. Tuvimos que tomar una ruta alternativa a través de un conducto de ventilación estrecho y lleno de telarañas. El espacio era tan reducido que tuve que quitarme la mochila y empujarla delante de mí. El metal se raspaba contra mis hombros y espalda y el polvo me hacía querer toser, pero contuve la respiración hasta que mis pulmones ardieron. El miedo a activar una de esas alarmas era mayor que la incomodidad física. Salimos a otro túnel de mantenimiento, más pequeño que el principal. Aquí abajo, la oscuridad se sentía aún más densa, el silencio más profundo. Podía oír el latido de mi propia sangre en mis oídos. El aire era viciado, inmóvil. Este era el corazón de su red. Podía sentirlo. Estábamos cerca, muy cerca. La tensión era una cosa física, un alambre de púas apretándose alrededor de mi pecho. Fue entonces cuando los oímos. Pasos arrastrándose más adelante, unos pocos gemidos. Sonaba como un pequeño grupo, no más de 3 o 4. Intercambiamos una mirada. Esto era, una patrulla o simplemente rezagados. Nuestra oportunidad de eliminar a algunos de sus centinelas sin alertar al resto. Nos agazapamos detrás de una columna de hormigón con las armas en alto, esperando a que entraran en el alcance de nuestras luces. Aparecieron en el borde de nuestros haces de luz. Eran 3, lentos, torpes, del tipo habitual. Se movían sin dirección como si estuvieran perdidos. Algo se sentía mal. Demasiado fácil, demasiado conveniente. Pero estábamos aquí para cazar y no podíamos dejar pasar la oportunidad. Esperamos a que estuvieran a la distancia perfecta, donde un par de disparos bien colocados pudieran acabar con ellos antes de que hicieran demasiado ruido. Nos movimos al unísono, como habíamos practicado innumerables veces. Yo apunté al de la izquierda, Maya al de la derecha. El del medio sería para quien terminara primero. Contuve la respiración. El mundo se redujo al punto de mira de mi arma. El sudor me picaba en los ojos, pero no me atreví a limpiarlo. Solo un par de segundos más y todo habría terminado. Entonces Maya vaciló. Bajó su arma una fracción de segundo, una duda repentina en sus ojos. No es extraño, susurró. ¿Por qué solo 3? ¿Y por qué aquí? Su pregunta colgó en el aire viciado del túnel. Tenía razón. Era demasiado perfecto. Era un escenario montado, una exhibición. No eran una patrulla, eran un cebo, y como idiotas lo habíamos mordido. Justo cuando la comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago, un sonido cortó el silencio. No vino de los 3 caminantes frente a nosotros, vino de la oscuridad detrás de ellos, más profundo en el túnel.
Un sonido gutural, resonante, que no era un gemido de hambre sino un grito de mando, un grito que reconocimos de la batalla en la superficie, el grito del general. El sonido hizo vibrar el aire, rebotando en las paredes de hormigón y viajando en todas direcciones. Los 3 caminantes frente a nosotros se detuvieron instantáneamente como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Se quedaron inmóviles, en silencio. Y entonces, desde la oscuridad que nos rodeaba, desde el túnel principal por el que habíamos venido y desde los pasillos laterales que habíamos evitado, surgió una respuesta. El sonido comenzó como un susurro, un arrastrar de pies lejano, un eco metálico. Pero creció rápidamente, multiplicándose, convirtiéndose en el sonido inconfundible de una multitud. No una docena, sino decenas, cientos tal vez. Venían de todas partes. El raspar de uñas en el cemento, el golpeteo sordo de pies cojeando sobre las vías, el coro creciente de gemidos hambrientos. Nos habían rodeado. Nos pusimos de espaldas el uno al otro instintivamente, nuestros haces de luz cortando frenéticamente la oscuridad en todas direcciones. Las siluetas comenzaron a aparecer en los bordes de la luz, figuras desgarbadas que se tambaleaban hacia nosotros desde cada entrada. El general no había venido a luchar contra nosotros, nos había traído al centro de su tablero de ajedrez y ahora estaba moviendo todas sus piezas para un jaque mate. Habíamos pasado de cazadores a presas en un abrir y cerrar de ojos. El mundo se contrajo a un túnel de carne y dientes. Por un instante, un segundo que se estiró hasta el infinito, mi cuerpo se negó a obedecer. Mis pies estaban clavados al suelo, mis pulmones paralizados. El estruendo de la horda que se acercaba era una fuerza física, una ola de sonido que me golpeaba y amenazaba con derribarme. Pude ver los ojos vacíos en la primera fila de la marea, reflejando la luz de mi linterna como los de un depredador nocturno. El pensamiento no fue «estamos muertos», fue un vacío, un silencio blanco y absoluto en mi cerebro. Fue el estallido del arma de Maya lo que rompió el hechizo. El disparo fue ensordecedor en el espacio cerrado, un trueno que hizo vibrar el hormigón. El fogonazo iluminó la escena por una fracción de segundo, grabando en mi retina una imagen de pesadilla. Una pared de rostros contorsionados, de bocas abiertas, de una desesperación infinita y hambrienta. El caminante más cercano a ella cayó con un agujero humeante en la cabeza, pero su cuerpo apenas tuvo tiempo de empezar a caer antes de que otro lo empujara hacia adelante. Mi propia arma cobró vida en mis manos, casi por voluntad propia. El primer disparo fue un espasmo, una reacción. El segundo fue con intención. Y el tercero. Dejé de apuntar a la cabeza. Ya no se trataba de precisión, se trataba de hacer retroceder la marea. Cada retroceso del arma era un golpe violento en mi hombro, una sacudida que me recorría el brazo. El olor a pólvora quemada llenó el aire, un aroma acre y casi dulce que se mezclaba con el hedor a tumba de los túneles. El ruido era un infierno. Mis propios disparos, los de Maya, los ecos que rebotaban y se multiplicaban hasta que era imposible saber de dónde venían. Los gemidos de la horda se fusionaron en un único rugido colectivo, una nota base de pura malicia. A eso se añadía el silbido de las balas que rebotaban en las paredes y el sonido húmedo y nauseabundo de los proyectiles al impactar contra la carne podrida. Mis oídos pitaban, un zumbido agudo que lo ahogaba todo. Todo mi mundo se redujo al estrecho cono de luz de mi linterna. Los cuerpos entraban en él y yo disparaba. No había rostros, solo formas que se movían, brazos que se extendían, dientes que chasqueaban. Sentía a Maya a mi espalda, un punto de calor y movimiento frenético. Éramos un pequeño islote de violencia en medio de un océano de muerte y la marea no dejaba de subir, amenazando con sumergirnos por completo. Uno de ellos se deslizó por mi flanco, más rápido de lo que esperaba. No lo vi hasta que sus dedos helados se cerraron sobre el cañón de mi arma. El contacto fue un shock eléctrico. Su fuerza era increíble, una tenacidad de tendones muertos que no sentían dolor ni fatiga. Su rostro estaba a centímetros del mío, su aliento un vaho fétido y pútrido. Lo empujé con el hombro, un gruñido de esfuerzo escapándose de mi garganta y disparé desde la cadera. El disparo sonó ahogado y el cuerpo cayó a mis pies. El clic metálico y vacío de mi percutor golpeando una recámara vacía fue el sonido más aterrador del mundo. La adrenalina se convirtió en pánico helado. Dejé caer el cargador vacío al suelo con un ruido que apenas oí. Mis manos, cubiertas de un sudor frío y resbaladizo, buscaron a tientas en mi cinturón. El cargador nuevo se sentía resbaladizo. Por un momento mis dedos no respondieron, torpes y estúpidos. Logré insertarlo. El sonido del cerrojo al cerrarse fue el más tranquilizador que jamás había escuchado. Seguimos disparando, retrocediendo paso a paso, pero era inútil. Por cada uno que caía, 2 más trepaban por encima de su cuerpo para tomar su lugar. Se amontonaban unos sobre otros, creando una rampa de carne muerta para que los de atrás pudieran avanzar más rápido.
No estábamos luchando para ganar. Estábamos luchando para retrasar lo inevitable. Estábamos gastando balas y energía y ellos tenían un suministro infinito de ambos. «Maya», grité, mi voz rota y ronca. «¿Ves algo?» Una salida. La respuesta fue otro disparo de su arma, más cerca de mi oído izquierdo. «No podemos quedarnos aquí. Nos van a aplastar», respondió ella a gritos, su voz tensa por el pánico y el esfuerzo. Sabía que tenía razón. Luchar era un suicidio. Nuestra única esperanza era correr, encontrar un agujero, una grieta en su trampa perfecta y rezar para que nos llevara a alguna parte. Nuestros haces de luz barrieron frenéticamente nuestro entorno inmediato, bailando sobre las paredes de hormigón mientras seguíamos disparando. El túnel principal por el que habíamos venido era un río de cuerpos. Los túneles de servicio estaban igual de llenos. Estábamos completamente bloqueados. El pánico comenzó a apretar mi pecho con fuerza. La sensación de asfixia era real. Íbamos a morir aquí abajo, ahogados en la oscuridad y los muertos. Entonces, el haz de luz de Maya se detuvo en algo por encima de nuestras cabezas. Una rejilla metálica cuadrada en el techo bajo del cruce de túneles. Una escotilla de ventilación. Estaba oxidada, sucia, pero era una abertura. Era una oportunidad, quizás la única. «¡Arriba!», gritó ella señalando con su arma. «La ventilación, cúbreme». Era nuestra única opción. Una ruta de escape desesperada y desconocida. No hubo tiempo para planificar. Me moví hacia la pared debajo de la escotilla, disparando a la masa que se acercaba para abrir un pequeño espacio. El calor del cañón de mi arma era intenso. Casi quemaba a través de mis guantes. Los cuerpos caían, pero otros los reemplazaban al instante. Era como intentar hacer un agujero en el agua. El aire estaba lleno del olor a sangre y a podredumbre, tan espeso que casi podía saborearlo. «Ahora, sube», le grité, poniéndome de espaldas a la pared disparando a la cara más cercana. Maya guardó su arma y saltó, agarrándose a una tubería que corría por la pared para impulsarse hacia arriba. Sus dedos buscaron a tientas la rejilla. Podía oír sus gruñidos de esfuerzo mientras intentaba abrirla. Abajo, la horda estaba a solo un par de metros de mí, una pared de garras y dientes. La rejilla se dio con un chirrido metálico que me puso los pelos de punta. Maya se impulsó hacia arriba y desapareció en la oscuridad del conducto. «Aaron, vamos», su voz sonaba lejana. Un eco desde arriba. Me di la vuelta. El cargador se vació de nuevo. No había tiempo para otro. Lancé la pistola inútil a la cara de un caminante, un gesto inútil de desafío. Saqué mi cuchillo, la hoja fría un consuelo mínimo en mi mano. Unas manos se cerraron sobre mi chaqueta, tirando de mí hacia abajo, hacia la masa. El pánico puro me dio una fuerza que no sabía que tenía. Me retorcí y me giré, cortando con el cuchillo, sintiendo la hoja hundirse en algo blando. Salté hacia la pared, mis botas resbalando en el hormigón cubierto de sangre. Mis manos encontraron los peldaños de una escalera de servicio de metal que no había visto antes, justo al lado de la abertura. Estaba subiendo. Una mano helada se cerró sobre mi tobillo. La fuerza era como un cepo de acero. Me arrastró hacia abajo, mi cara golpeando contra un peldaño oxidado. El sabor a sangre y óxido llenó mi boca. Grité, una mezcla de dolor y rabia, y pateé hacia atrás con mi otra pierna. Mi bota conectó con algo. Oí un crujido sordo. El agarre se aflojó lo suficiente. Tiré de mi pierna con todas mis fuerzas y subí frenéticamente, sin atreverme a mirar hacia abajo. Me arrastré por la abertura y caí en el conducto de ventilación. Maya me agarró y tiró de mí para alejarme del borde mientras yo me giraba y pateaba la pesada rejilla para cerrarla. Cayó en su sitio con un golpe metálico y resonante. Un segundo después, los dedos de los caminantes empezaron a arañar el otro lado. Un sonido rítmico y espantoso, como ratas gigantes tratando de roer el metal. Estábamos a salvo, por ahora. Nos quedamos allí, en la más absoluta oscuridad, escuchando el sonido de nuestras propias respiraciones irregulares y el arañazo incesante de abajo. Mi cuerpo entero temblaba, una reacción incontrolable a la adrenalina que se desvanecía. Me dejé caer contra la pared del conducto, el metal frío y polvoriento contra mi espalda. El silencio después del infierno de ruido era casi tan aterrador. Era el silencio de una tumba. Poco a poco, la realidad de nuestra situación se asentó. Estábamos vivos, pero estábamos atrapados en un tubo de metal estrecho y oscuro en las profundidades de la ciudad. No teníamos ni idea de a dónde conducía esto, ni si había otra salida. El fracaso era un sabor amargo en mi boca, mezclado con la sangre de mi labio partido. No solo habíamos fallado en matar al general, sino que habíamos caído de cabeza en su trampa más obvia. Mi mano temblaba mientras buscaba la linterna en mi cinturón. La encendí. El haz de luz era estrecho, claustrofóbico, revelando un túnel rectangular de metal que se extendía en ambas direcciones hasta perderse en la oscuridad. El aire aquí era viciado. Olía a óxido, a polvo viejo
y a la leve pestilencia de los conductos que no habían visto aire fresco en años. El sonido de los arañazos de abajo se estaba volviendo más débil, más distante. ¿Estás bien?, susurré, mi voz apenas un graznido. El haz de la linterna de malla se encendió, su luz temblando ligeramente antes de estabilizarse. La vi sentir, acurrucada al otro lado del conducto. Un rasguño, dijo, su voz tensa. En el brazo. De la escalera, creo. Apunté mi luz hacia su brazo. Era un corte largo y superficial. El metal oxidado había rasgado su manga y su piel. Sangraba lentamente. No era una mordedura. Un pequeño alivio en un océano de desastre. No podíamos quedarnos aquí. Volver a bajar era imposible. Solo nos quedaba una opción: avanzar. Elegimos una dirección al azar y empezamos a gatear. El conducto era tan bajo que no podíamos ni siquiera ponernos de rodillas. Teníamos que arrastrarnos sobre nuestros estómagos y codos, empujando nuestras mochilas delante de nosotros. Cada movimiento era un esfuerzo, el metal frío raspando contra nosotros, el sonido de nuestra ropa y equipo un estruendo en el silencio. El conducto de ventilación era un laberinto, se bifurcaba y se unía, subía y bajaba. En cada intersección teníamos que detenernos y escuchar, tratando de adivinar qué camino era el más seguro. La mayoría de las veces no había nada que oír. Era como estar dentro de una máquina muerta, arrastrándose por sus venas metálicas. La sensación de desorientación era total. Habíamos perdido todo sentido de la dirección. Fue Maya quien lo vio primero. Se detuvo de repente, su haz de luz fijo en la pared metálica a su lado. Me arrastré junto a ella. ¿Qué pasa? No respondió, solo señaló con la linterna. En la pared de metal, arañadas en el polvo y el óxido, había marcas. No eran arañazos al azar de algún animal atrapado. Eran líneas, ángulos, diagramas. Un mapa tosco pero inconfundible de los túneles que había debajo. El aliento se me heló en la garganta. La sangre pareció convertirse en hielo en mis venas. Me arrastré más cerca, pasando mi mano por encima de las marcas. Estaban hechas con algo afilado, una garra o una uña. Eran recientes. El metal brillante se veía debajo de los arañazos. Y en ciertos puntos había símbolos. Un círculo aquí, una cruz allá. Eran puntos de interés, ubicaciones estratégicas. El general no solo usaba los túneles, usaba toda la maldita infraestructura. Los conductos de ventilación no eran un punto ciego en su defensa, no eran una ruta de escape que había pasado por alto. Eran sus pasillos secretos, sus rutas de flanqueo. Las paredes no estaban marcadas con un mapa de escape. Eran sus planos de batalla, garabateados en las paredes de su fortaleza. La sensación de seguridad que había sentido al cerrar la rejilla se evaporó por completo, reemplazada por una paranoia 1000 veces peor. No habíamos escapado de la trampa, simplemente habíamos entrado en una habitación diferente de la misma jaula. Nos estaba observando, tal vez no con sus ojos, pero conocía estos túneles. Había anticipado que podríamos encontrar esta ruta. Quizás incluso nos estaba guiando. El miedo que sentí entonces fue diferente. No era el pánico caliente de la batalla, sino un terror frío y cerebral. Estábamos jugando al ajedrez con un maestro y ni siquiera entendíamos las reglas del juego. Cada decisión que tomábamos, cada camino que elegíamos podría ser exactamente lo que él quería que hiciéramos. Éramos ratas en un laberinto, y el diseñador del laberinto nos observaba desde arriba, disfrutando del espectáculo. Nos quedamos inmóviles, sin atrevernos a movernos. El mapa arañado en la pared parecía burlarse de nosotros. ¿Era real o era otra forma de engaño? Una ruta que nos llevaba directamente a una horda más grande, a un callejón sin salida. No había forma de saberlo. Confiar en el mapa era una locura. Ignorarlo también lo era. Estábamos paralizados por la incertidumbre. Tenemos que seguir moviéndonos, susurró Maya finalmente, su voz temblando ligeramente. Quedarnos aquí es morir. Tenía razón. Por muy aterradora que fuera la situación, la inacción era una sentencia de muerte. Elegimos la bifurcación que parecía alejarse de las marcas más densas del mapa. Una apuesta desesperada de que el general concentraría sus defensas en las rutas principales que había marcado. Seguimos arrastrándonos en un silencio tenso. Cada chirrido del metal, cada pequeña piedra suelta bajo nuestras manos, sonando como una alarma. El aire parecía volverse más frío, más viciado, y entonces empezamos a olerlo. Un nuevo olor que se superponía al del óxido y el polvo. Era un olor orgánico, un olor a nido, a carne vieja y a tierra húmeda. Se estaba volviendo más fuerte. Nos detuvimos de nuevo, apagando nuestras linternas. Nos quedamos en la oscuridad total, conteniendo la respiración, escuchando. El silencio ya no era total. Podíamos oír algo más adelante, en la oscuridad. No era el gemido de un caminante ni el arrastrar de pies. Era un sonido suave, casi rítmico. Un sonido húmedo, un latido. Tum, tomp, tum, tomp.
Era un sonido bajo y constante, como un corazón enorme latiendo lentamente en algún lugar profundo del laberinto de metal. Era metódico, orgánico y absolutamente antinatural. No se parecía a nada que hubiera oído antes. Nos quedamos allí, acurrucados en el estrecho conducto, paralizados por el miedo a lo desconocido. ¿Qué clase de horror había creado el general en las entrañas de su guarida? El sonido parecía venir de la dirección en la que nos dirigíamos. Retroceder significaba volver hacia el mapa y la trampa original. Avanzar significaba dirigirnos hacia ese latido monstruoso. Nos quedamos atrapados entre un enemigo que conocíamos y un nuevo horror que ni siquiera podíamos empezar a imaginar. El general no solo jugaba al ajedrez, estaba creando nuevas piezas. El brazo de Maya temblaba. Apunté mi luz hacia su herida. La sangre había dejado de fluir en su mayor parte, pero la piel alrededor del corte se veía pálida y tensa. Necesitábamos limpiar y vendar eso, pero aquí abajo, en este nido de metal sucio, era un riesgo. La infección era una amenaza tan real como los muertos vivientes. La desesperación comenzó a arañar los bordes de mi mente. Apagué la luz de nuevo. El latido continuaba imperturbable. Thump thump, thump thump. Era un sonido hipnótico y profundamente perturbador. Llenaba el silencio, se metía en tus huesos, hacía que los pequeños pelos de tu nuca se erizaran. Sentí una gota de sudor frío recorrer mi espina dorsal. Ya no éramos cazadores, ni siquiera éramos presas. Éramos testigos de algo que no debíamos ver. El olor se hizo más fuerte, un hedor a matadero y a tierra de tumba. Estábamos cerca, muy cerca de la fuente de ese sonido, de la fuente de ese olor. Me di cuenta de que mi mano estaba sobre mi cuchillo, mi agarre tan fuerte que mis nudillos estaban blancos. No serviría de nada contra lo que fuera que estuviera haciendo ese ruido, pero era un consuelo, un ancla en una realidad que se estaba desmoronando. Aaron, susurró Maya, su voz tan baja que apenas la oí por encima del latido. ¿Qué hacemos? Su pregunta flotó en la oscuridad entre nosotros. Era la misma pregunta que gritaba dentro de mi propia cabeza. ¿Qué se puede hacer cuando todas las opciones son malas? Cuando cada camino parece llevar a un tipo diferente de muerte. Por primera vez en mucho tiempo no tenía una respuesta. No tenía un plan, solo tenía el latido. La pregunta de Maya flotó en la oscuridad, y yo no tenía respuesta. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido, lleno de nuestro miedo y nuestra indecisión. Pero el latido continuaba, thump thump, como la cuenta atrás para algo terrible. Quedarnos aquí, paralizados en este tubo de metal, era rendirse. Retroceder era volver a la horda. Solo quedaba un camino, por muy demencial que pareciera, hacia adelante, hacia el corazón de la oscuridad. No dijimos nada, no era necesario. Me moví primero, un movimiento lento y deliberado, arrastrándome hacia el sonido. Maya me siguió, su presencia una pequeña ancla de cordura en esta locura. Cada metro que avanzábamos, el latido se hacía más fuerte, más profundo. Dejó de ser solo un sonido en mis oídos y se convirtió en una vibración que sentía en mis manos y rodillas a través del metal del conducto. Era como estar dentro del pecho de una criatura gigantesca. El olor también se intensificó hasta volverse casi insoportable. Era un hedor complejo. El olor a hierro de la sangre, el amoníaco de la descomposición antigua y algo más, algo extrañamente dulce y terroso, como un hongo creciendo en un cementerio. Me tapé la nariz y la boca con la manga de mi chaqueta, pero el olor era tan penetrante que parecía filtrarse a través de la tela, a través de mi piel. Maya empezó a toser, un sonido ahogado y seco. Apunté mi luz hacia ella por un segundo. Su rostro estaba pálido, cubierto de una fina capa de sudor. El corte en su brazo parecía más oscuro, inflamado en los bordes. La paranoia me golpeó con fuerza. ¿Era fiebre? ¿Una infección por el metal oxidado? ¿O era el aire de este lugar, este aire venenoso que estábamos respirando? No podíamos detenernos a comprobarlo. Finalmente llegamos a otra rejilla en el suelo del conducto, pero esta era diferente. No había oscuridad debajo. Una luz débil y pulsante se filtraba a través de ella. Una luz rojiza y enfermiza que se sincronizaba perfectamente con el latido que ahora era un estruendo sordo y abrumador. El olor aquí era tan fuerte que me provocó arcadas. Me arrastré hasta el borde, el corazón martilleándome contra las costillas y me obligué a mirar hacia abajo. Mi cerebro tardó un momento en procesar lo que estaba viendo porque simplemente no tenía sentido. Estábamos sobre una caverna enorme, una estación de metro abandonada o un depósito de mantenimiento, mucho más grande que cualquier túnel. Pero el hormigón y el metal habían sido cubiertos. Una sustancia orgánica, fibrosa y de color carne cubría las paredes, el suelo y el techo, pulsando con esa luz roja y espantosa. Era como si hubiéramos entrado en el cuerpo de algún ser de pesadilla. En el centro de la caverna, la fuente del latido. Era una masa colosal de esa misma materia orgánica.
un corazón hinchado y grotesco del tamaño de un coche. Gruesas venas de color púrpura oscuro se extendían desde él, serpenteando por toda la cámara como las raíces de un árbol canceroso. Cada thump del corazón enviaba una onda visible a través de las venas, y toda la habitación parecía respirar al unísono. Pero esa no fue la peor parte. La peor parte estaba en las paredes. Incrustados en la biomasa pulsante como insectos en ámbar, había cuerpos, docenas de ellos, cuerpos humanos. Algunos parecían haber estado allí durante mucho tiempo, sus formas apenas reconocibles. Otros eran frescos, estaban envueltos en una membrana translúcida y dentro de ella se movían, no como los caminantes, sino con espasmos lentos y agónicos, como si estuvieran siendo transformados. Enfoqué mi linterna temblorosa en uno de los capullos más cercanos. Dentro pude ver la silueta de un hombre. Su cuerpo se retorcía. Su brazo derecho se estaba alargando, la carne y el músculo se hinchaban y se retorcían bajo la membrana, reformándose en esa misma arma grotesca que habíamos visto en el general. Esto no era una plaga que se propagaba por una mordedura. Era una fábrica, un criadero. La comprensión me golpeó con la fuerza de un golpe físico, dejándome sin aliento. El general no era una mutación aleatoria, era el resultado de un proceso, y lo estaba replicando. Estaba cultivando su propio ejército, transformando a los muertos y quizás a los vivos en versiones mejoradas de sí mismo. Estábamos luchando contra algo que no solo destruía el viejo mundo, sino que estaba construyendo activamente uno nuevo y monstruoso a partir de sus restos. Oí un sonido ahogado a mi lado. Era Maya. Se había tapado la boca con ambas manos, sus ojos desorbitados de puro horror. Su cuerpo se sacudió violentamente mientras vomitaba dentro de sus manos, un sonido silencioso y miserable. Se apartó de la rejilla, arrastrándose hacia atrás, temblando incontrolablemente. No podía culparla. Yo sentía como si mi propia mente se estuviera resquebrajando. Y entonces lo vi a él, el general. Estaba de pie en una pasarela de metal al otro lado de la caverna, por encima de su jardín de pesadilla. Estaba quieto como en la azotea, su largo brazo colgando a su lado. No miraba hacia nosotros, miraba su obra, el corazón pulsante, los capullos que se retorcían. No había malicia en su postura ni ira. Había algo peor, la tranquila satisfacción de un creador. La misión se evaporó de mi mente. La idea de asesinarlo ahora parecía ridícula, como intentar matar a un dios en su propio templo. El único instinto que quedaba era el más primario de todos, huir. Teníamos que salir de allí. Teníamos que borrar esa imagen de nuestras mentes, aunque sabía que sería imposible. Agarré a Maya por el brazo y tiré de ella, lejos de la rejilla, de vuelta a la oscuridad del conducto. Nos arrastramos. No sé durante cuánto tiempo. Fue un pánico ciego, una carrera desesperada por los tubos de metal. Tomamos cada giro que parecía alejarnos del sonido del corazón, aunque el latido parecía seguirnos, resonando en nuestros cráneos. Mis rodillas y codos estaban en carne viva, pero no sentía el dolor. Solo sentía la necesidad de escapar, de respirar aire que no estuviera contaminado por esa abominación. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos un conducto que subía en ángulo. El aire empezó a cambiar, perdiendo parte de su pestilencia, volviéndose más fresco. Podíamos oír el viento. Seguimos subiendo, impulsados por la última de nuestras fuerzas, hasta que llegamos a otra rejilla. La empujé con el hombro. Cedió y la luz gris del amanecer nos cegó. Caímos fuera del conducto, aterrizando en un montón de sacos de arpillera podridos en el suelo de un almacén abandonado. La luz del sol nunca me había parecido tan extraña, tan ajena. Nos quedamos allí, en el suelo sucio, jadeando, temblando, cubiertos de mugre, sangre y el recuerdo imborrable de lo que habíamos visto. Estábamos vivos, habíamos escapado, pero estábamos más rotos que nunca. Ahora estoy aquí, grabando esto unas horas después, en una pequeña oficina en la parte trasera de este almacén. Maya duerme por fin, un sueño agitado y lleno de espasmos. Limpié su herida lo mejor que pude con el poco antiséptico que nos quedaba. No parece infectada, pero sus ojos, cuando se despertó por un momento, la mirada que tenían no era la de Maya, era la de alguien que ha visto el infierno. He estado sentado aquí, mirando mis propias manos. Hemos sobrevivido a otro día. Una pequeña victoria en el gran esquema de las cosas, pero la victoria se siente como ceniza en mi boca. Antes, el miedo era simple. El miedo era ser atrapado, ser mordido, ser devorado. Era el miedo a un final rápido y violento. Un miedo con el que podías aprender a vivir, a luchar. Pero lo que vimos allí abajo cambia todo. El general no quiere matarnos, no como pensábamos. Matarnos es solo el primer paso. Somos su cosecha. Somos la materia prima para su nuevo mundo. El verdadero horror no es la muerte, es la transformación.
Es la idea de terminar en uno de esos capullos, consciente, sintiendo como tu cuerpo es retorcido y reformado en una de esas cosas. Miro a Maya, durmiendo. Su respiración es tranquila ahora. Me pregunto qué sueña. Me pregunto si alguna vez volveremos a tener un sueño que no esté poblado por esa caverna roja y pulsante. La misión fue un fracaso total. No solo no matamos al monstruo, sino que descubrimos que el monstruo es mucho peor de lo que jamás podríamos haber imaginado. No es un simple general, es un principio, es un comienzo. Y esa es la peor parte. La pregunta ya no es cómo podemos cazarlo. La pregunta que se quema en mi mente, la que me mantendrá despierto esta noche y probablemente todas las noches que me queden, es mucho más simple y mucho más aterradora. Ya no se trata de si podemos encontrarlo, se trata de cuándo nos encontrará él a nosotros. Y cuando lo haga, necesita que estemos muertos para empezar a plantar su semilla.